La frase cayó como una bomba en redes sociales, una madrugada cualquiera, cuando nadie la esperaba y cuando el mundo digital parecía moverse en automático. En una transmisión informal, sin luces de escenario ni guión aparente, Bad Bunny soltó una opinión que nadie había pedido, pero que todos escucharon. Dijo que no entendía por qué Teo González seguía llenando teatros, que no le parecía gracioso, que su humor le resultaba viejo, repetitivo y desconectado de la realidad actual, y que honestamente no comprendía cómo alguien así podía ser considerado un referente del entretenimiento. No fue un ataque directo ni un insulto explícito, pero el tono era claro, seco, sin matices. En cuestión de minutos, el clip comenzó a circular recortado, amplificado, descontextualizado y vuelto aún más incendiario. Para cuando amaneció, ya era tendencia. Los comentarios se dividieron con violencia. De un lado, quienes defendían a Bad Bunny, argumentando que tenía derecho a opinar, que los tiempos cambiaron, que el humor también debía evolucionar. Del otro, miles de personas que crecieron escuchando a Teo González, que lo habían visto en vivo, que lo asociaban con recuerdos familiares, carcajadas compartidas y una forma de comedia que no necesitaba gritar para ser efectiva. La discusión dejó de ser sobre gustos y se convirtió en algo más profundo, casi generacional. No era solo Bad Bunny contra Teo González, era lo nuevo contra lo viejo, lo viral contra lo construido, lo inmediato contra lo que tomó décadas. Mientras tanto, Teo González no dijo nada, no publicó historias, no respondió indirectas, no salió a aclarar ni a defenderse. Ese silencio, lejos de apagar el fuego, lo alimentó. Algunos lo interpretaron como dignidad, otros como incapacidad de responder, otros como estrategia. Los programas de espectáculos comenzaron a especular. Los podcasts debatían si Teo debía contestar o no, y los titulares exageraban cada segundo de la polémica. Bad Bunny destruye a Teo González, el rey del reggaetón contra el ícono de la comedia, la opinión que dividió a México. Nadie parecía interesado en bajar el volumen. Lo que pocos sabían es que Teo sí había visto el video. Lo vio completo, sin cortes, sin el ruido de los comentarios. Estaba en su casa, sentado con un café ya frío, mirando la pantalla con la misma calma con la que había observado al país cambiar durante décadas. No había enojo en su rostro, tampoco tristeza evidente. Había algo más peligroso en reflexión. Para Teo, aquello no era un simple ataque, era una señal de algo que venía creciendo desde hacía tiempo. Una industria donde el ruido parecía importar más que el contenido, donde el impacto inmediato valía más que la trayectoria, donde opinar fuerte generaba más atención que construir algo duradero del otro lado. Bad Bunny no dimensionó lo que había provocado. Para él había sido un comentario espontáneo, una opinión más en medio de cientos que daba sobre música, fama, éxito y cultura. Pero esa vez tocó algo distinto. No era un político, no era otro artista urbano, no era una figura lejana, era alguien que sin buscarlo representaba para muchos una forma distinta de hacer reír, una que no necesitaba polémica para existir. Cuando su equipo comenzó a mostrarle las reacciones, el cantante entendió que había cruzado una línea invisible, no legal, no moral quizá, pero sí emocional. Y una vez que se cruza esa línea, no hay forma de volver atrás sin enfrentar consecuencias. Las redes seguían ardiendo. Clips de Teo, en escenarios antiguos, reaparecían acompañados de mensajes nostálgicos. Otros videos lo ridiculizaban, comparándolo con comediantes jóvenes. El algoritmo parecía disfrutar el conflicto. Y mientras ambos nombres seguían chocando en titulares, una pregunta empezó a tomar fuerza. ¿Respondería Teo González? ¿Lo haría con enojo, con ironía, con silencio eterno, o con algo que nadie esperaba? Porque si algo sabían quienes realmente lo conocían, era que Teo nunca reaccionaba impulsivamente. Y cuando alguien que ha vivido del timing decide esperar, es porque está preparando algo que puede cambiar por completo la conversación. El silencio de Teo comenzó a incomodar más que cualquier respuesta inmediata. Pasaron horas, luego días, y mientras Bad Bunny ya había seguido con su agenda habitual, conciertos, publicaciones, fotos y entrevistas, el nombre de Teo González seguía apareciendo en conversaciones que nada tenían que ver con la comedia. Psicólogos hablaban del choque generacional, comunicadores analizaban el peso simbólico del ataque, sociólogos improvisados en redes decían que no se trataba de risa, sino de respeto. Teo se había convertido, sin buscarlo, en el centro de una discusión que superaba su propia figura.
en un programa nocturno de análisis cultural. Un conductor lanzó una frase que encendió aún más la polémica: esto no va de si Teo es gracioso o no, va de que Bad Bunny representa una industria que no entiende por qué alguien puede ser exitoso sin gritar, sin provocar y sin escandalizar. Esa frase fue retomada, recortada y viralizada. Para muchos, Bad Bunny ya no era solo un cantante opinando, sino el símbolo de una forma de ver el éxito que chocaba directamente con otra. Y cuando los símbolos chocan, nadie sale ileso. Bad Bunny empezó a recibir preguntas incómodas. En entrevistas, le pedían aclarar si realmente despreciaba la comedia de Teo, si se arrepentía de sus palabras, si creía que el éxito debía medirse solo en números. Él respondía evasivo, diciendo que no quería agrandar el tema, que cada quien tenía su público, que no era algo personal, pero cada intento de suavizar el conflicto era interpretado como arrogancia. El daño ya estaba hecho. En Internet, pedir calma después de prender fuego rara vez funciona. Teo, mientras tanto, seguía con su rutina normal. Presentaciones agendadas, llamadas con su equipo, ensayos tranquilos. Quienes lo rodeaban notaban algo distinto en él. No estaba molesto, pero tampoco indiferente. Escuchaba más de lo que hablaba. Preguntaba cosas que antes no preguntaba. ¿Por qué creen que esto conectó tanto? ¿Qué es lo que realmente le dolió a la gente? ¿Desde cuándo dejamos de escuchar antes de opinar? No hablaba como alguien herido, hablaba como alguien que estaba entendiendo el tamaño real del momento. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Un video antiguo de Bad Bunny comenzó a circular. En él, años atrás, aparecía hablando de cómo lo subestimaban al inicio de su carrera, de cómo muchos decían que lo suyo no era música, que no duraría, que no tenía talento real. El paralelismo era evidente. Miles de usuarios comenzaron a señalar la contradicción. Te hicieron lo mismo que tú estás haciendo ahora. Te burlas de alguien como se burlaron de ti. ¿No aprendiste nada? La narrativa empezó a girar lentamente, y Bad Bunny lo notó aún por primera vez. El cantante se sintió verdaderamente observado, no admirado, no criticado superficialmente, sino analizado. Y eso incomoda incluso a los más grandes. Su equipo le sugirió emitir un comunicado, aclarar, pedir disculpas si era necesario. Pero Bad Bunny dudaba. Sentía que disculparse podía verse como debilidad, como una derrota ante alguien que, según él, representaba una era que ya había pasado. El ego luchaba con la lógica. Y mientras esa lucha interna ocurría, Teo González tomó una decisión. No haría un comunicado. No respondería en redes. No iría a programas a defenderse. Haría lo único que sabía hacer mejor que nadie, en subir a un escenario y hablarle a la gente, sin necesidad de mencionar nombres. Anunció una función especial, sin promocionarla demasiado, sin alboroto. Solo un mensaje sencillo. Esta noche quiero contarles algo. Las entradas se agotaron en minutos. Nadie sabía exactamente qué diría, pero todos querían escuchar. La expectativa creció como una nube eléctrica antes de una tormenta. ¿Respondería a Bad Bunny? ¿Lo ignoraría? ¿Haría burla? ¿Haría reflexión? Los fragmentos de esa presentación comenzaron a circular incluso antes de que terminara. Teo salió al escenario con su calma habitual. Saludó, esperó a que el público se acomodara, y entonces dijo una frase que nadie esperaba. Dicen que ya no doy risa. Y tal vez tienen razón. El teatro quedó en silencio absoluto. Ese silencio fue más poderoso que cualquier grito, porque cuando alguien que ha hecho reír durante décadas reconoce una posibilidad así, no está perdiendo fuerza, está ganando control. Y en ese instante, sin mencionar a Bad Bunny, sin atacarlo, sin defenderse directamente, Teo comenzó a construir algo mucho más peligroso que una respuesta, una narrativa. Y cuando la narrativa correcta se instala, ya no importa quién inició el conflicto, importa quién lo entiende mejor en el público. Tardó unos segundos en reaccionar a esa frase inicial. Algunos rieron nerviosos, otros se miraron entre sí intentando descifrar si aquello era el inicio de un chiste o una confesión real. Teo dejó que el silencio hiciera su trabajo. Nunca tuvo prisa. Sabía que el verdadero impacto no estaba en la velocidad, sino en la pausa. Entonces continuó, con una voz tranquila, casi reflexiva, diciendo que el humor no era una competencia de volumen ni de moda, que no se trataba de quién grita más fuerte o quién provoca más reacciones en menos tiempo. Dijo que la risa, cuando es auténtica, no necesita defenderse sola, porque encuentra su camino sin empujones. No habló de Bad Bunny, pero todos sabían que hablaba de él.
medida que avanzaba su rutina. Theo fue llevando al público por un recorrido inesperado. Habló de sus primeros escenarios, de cuando no había redes sociales, de cuando el éxito no se medía en reproducciones, sino en cuántas personas regresaban a verte por voluntad propia. Contó cómo durante años también le dijeron que su estilo estaba pasado de moda, que era lento, que no conectaba con los jóvenes así, y sin levantar la voz, lanzó la frase que terminó de romper la burbuja: